Buenos días compañeros, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Aldair Gámez y hoy les voy a exponer sobre el riesgo financiero y lo que pude encontrar respecto de las fórmulas y demás que se utilizan para delimitar ese riesgo y hacerlo de pronto un poquito más probable y más certero y no dejarlo completamente al azar. Bueno, me basé en un discurso de José Miguel Angulo, específicamente el discurso sobre la teoría moderna de medidas del riesgo en el contexto de la complejidad. Bueno, él nos expone unas consideraciones muy importantes. Primero nos define el riesgo. El riesgo constituye un aspecto central, básico como factor y motor en el desarrollo humano, tanto individual como colectivamente. La valoración del riesgo forma parte inherente del proceso de toma de decisiones, al que de forma permanente está sometida la acción humana en la adaptación al medio y la supervivencia, en sentido amplio. La necesidad de entender el riesgo desde una perspectiva racional ha llevado en distintos ámbitos a la formulación y el uso de herramientas específicas con el fin de cuantificar, a partir de ese conocimiento objetivo y empírico, y también de apreciaciones de carácter subjetivo, los niveles de riesgo en situaciones reales concretas o en posibles escenarios. Recordemos que el análisis del riesgo es una parte de cada elección que hacemos. Bueno, conocidas las cantidades probabilísticas, esto se representa como P, de que un suceso ocurra y su efecto, pues digamos que se limita como E. En términos de pérdida de ocurrencia del suceso, el riesgo, ¿cierto?, que es asociado al suceso, debe definirse o calcularse como R es igual a P por E, ¿cierto? El riesgo es igual a probabilidad por efecto. La incertidumbre es un componente intrínseco del concepto del riesgo. Desde el punto de vista epistemológico, la probabilidad, como formalización matemática, ha constituido el principal instrumento para la valoración cuantitativa de la incertidumbre y el tratamiento estadístico en la evaluación del riesgo. Bueno, de este riesgo también debemos tener en cuenta el criterio de probabilidad, que en su forma más elemental, dado un espacio de probabilidad, que es esta fórmula que encontramos acá. Si les soy honesto, no he podido encontrar qué significa esta fórmula, pues esta definición como tal. Bueno, se define esa medida de riesgo como un funcional, ¿cierto? Bajo ciertas especificaciones, precisar dónde M, que es hasta el paréntesis, es algún subespacio lineal MB de funciones Borel medibles, es decir, variables aleatorias definidas con frecuencia M, que es nuevamente repito, será algún espacio con LP, o sea, P, donde P pertenece al 1 hasta el infinito. Bueno, el riesgo tiene unos principios en los cuales se encuentra el de coherencia y el de convencidad. Una medida de riesgo se dice coherente si satisface los siguientes axiomas. Hay una invarianza ante traslaciones, ¿cierto? Que esta es la fórmula que se utiliza propiamente. Hay una monotonía, siendo esta la fórmula. Hay una homogeneidad positiva, que es esta fórmula. Y hay una subdatividad. Bueno, y luego está el principio de convencidad, que fue introducido formalmente por Vollmer y Skype en 2002 y Friedrich y Gianning también en 2002, que desde una motivación en el ámbito financiero se establece a partir de la relajación del principio de coherencia bajo los siguientes axiomas. El primero, la invarianza ante traslaciones, ¿cierto?, que se representa con esta fórmula. El segundo, la monotonía, que se representa con esta fórmula. Y el tercero, el de convencidad, que se representa con esta fórmula. Bueno, los autores defienden con este principio que en ciertas situaciones no es razonable asumir que el riesgo tenga un incremento directamente proporcional con respecto a la variable o función de la pérdida. Bueno, una de las medidas que mayor atención ha recibido en el ámbito financiero y actuarial es el valor en el riesgo, que
bueno, se define con esta fórmula también. Bueno, es decir que 1 menos a, el cuantil inferior para la función de distribución acumulativa, que es f de la variable aleatoria x, interpretándose como la mínima pérdida en que se incurrirá en el 100, pues en el 100%, digamos, menos favorable de los posibles escenarios para a, que es esta, igual a cero. Se tiene que, pues digamos que la fórmula se denomina Worst Case Risk Measure. Bueno, pero ¿qué pasa? Esta medida, pues digamos que esta fórmula completa, no cumple completamente el principio de coherencia, ¿cierto? Porque no se satisface en general el principio de subjetividad, aunque sí satisface el resto de axiomas. Bueno, entonces, la razón subyacente está ligada al hecho de que no tiene en cuenta la cola residual de la distribución de pérdidas sobre el valor de referencia 1A, como ya lo había mencionado. Bueno, entonces, una alternativa que se ha recibido y digamos que tiene especial atención en este punto es desde la publicación de Acer en 1999, que se dice que en la medida del riesgo denominada déficit esperado, que es el que vamos a analizar en estos momentos, y digamos que también se puede definir como valor en riesgo promedio o valor en el riesgo provisional, donde para A, que pertenece pues a 0, 0 y 1, y se define con esta fórmula. Entonces, para A igual a 1, en este caso se tiene que ESOX es igual a EX para A igual a 0. De nuevo, S1X superior a XPW, entre paréntesis X. La medida ES, que es el que le estoy hablando, cumple con el principio de coherencia, siendo la menor entre las medidas de riesgo coherente e invariantes en ley que dominan a valor del riesgo en un sentido general. Esta condición de denominancia sobre valor de riesgo se refiere a veces en la literatura como un axioma de consistencia, hablándose también de medidas de riesgo de déficit. Bueno, y también encontré cómo se mide el riesgo financiero. Esto lo encontré en un blog que se llama Estratega Financiero. Ellos dicen que el riesgo financiero, riesgo de inversiones financieras, es la probabilidad de perder dinero perdón. Y para medirlo, nos fijamos en un concepto que es el de volatilidad y se utiliza esta fórmula, ¿cierto? Que es desviación, raíz cuadrada, precio sobre medida elevado a la 2. La volatilidad es la rapidez con que cambian los precios y la magnitud de estos cambios. Mayor rapidez significa mayor volatilidad. Mayor magnitud de los cambios significa también mayor volatilidad, aunque la velocidad no sea alta. Bueno, se utiliza esta fórmula, ¿cierto? Que es una desviación típica con la raíz cuadrada que habla de la variancia y la varianza es la suma de diferencias de cada precio respecto a su media histórica. Ellos proponen pues un ejemplo que es que una acción en cartera que hace un mes cotizaba a 10 euros, hace meses estaba a 9,7 euros y hace un año a 9,3 euros y hoy está a 9,8 euros, ¿cierto? Entonces es acción XYZ a 10 euros, si ven la tabla. Entonces, la media de precio es de 11,86 euros. Ellos dicen que es fácil de calcular porque se suman los 12 precios y se divide entre 12 utilizando en Excel la función promedio. Para ver la volatilidad, que es se calcula la varianza, que es la diferencia de cada precio respecto a su media al cuadrado, ¿cierto? Dándonos este resultado. Y la suma de esas 12 diferencias es cero y por eso se eleva pues al cuadrado cada diferencia para hacer positivas todas las diferencias, que es esto. Bueno, la varianza es la suma de los cuadrados, como ya lo había mencionado, entre el número de resultados, ¿cierto? Entonces,
tendríamos 8,37 sobre 12 para dar un igual a 0,69. Bueno, simplemente se calcula su raíz cuadrada para volver a la dimensión del precio y la raíz de 0,69 es 0,84. Bueno, la desviación típica o estándar de esta serie de 12 meses es de 0,84 euros. Bueno, la desviación estándar es el promedio de variaciones de precio. Se define como una medida de dispersión. Cuanto más dispersa la variación y por lo tanto más riesgo. Y a la inversa. Y ya luego se analiza la función de probabilidad y para hacer esto se utiliza lo que en finanzas se conoce como la distribución gaussiana. Y ahí se puede saber en dónde se moverá el precio respecto a su precio medio con una probabilidad del 68, del 95 y del 99,9%. Y para ellos se utilizan los datos de la medida de los precios y su desviación típica. Bueno, muchas gracias para todos. Espero que tengan un feliz resto de tarde.